Básicamente estás preguntando sobre la identificación, ¿sí? Sí, Ok, lo que ocurre cuando te llega una gorda, porque pueden ser flaquitas, que estás, pero cuando te llega una zas, yo ya presto atención cuando hay una especie de sufrimiento, como tú nos dijiste. Eso quiere decir que estás identificado clarísimamente. Entonces se me ocurrieron esas preguntas, que si no solamente hay que verlas, sino que comprender lo que encierra. Después, ¿qué ha pasado? Claro, porque no se puede parar a veces. Tienes que decir, me rindo. Entonces ahí, bueno, pues hay un proceso, ¿no? Cada vez uno. Quiero decir que a veces tarda más, a veces menos. Y bueno, pues esto de identificaciones gorditas y delgadas me parece un poco no lo eh, entiendes, chistoso. no entiendes, no entiendes lo que yo quiero decir con eso. Quiero decir que Intuitivamente cuando, creo, no sé si quieras ampliarlo. sí, cuando quiero decir que son gordas es porque te vapulean mucho. La cabeza hace muchísimo ruido, hace muchos comentarios sobre lo que ha pasado, dialoga mucho. O Mm, sea, te lleva a un tormento realmente sí, porque sí, te estás dando cuenta. entiendo. Te estás dando cuenta y no te puedes No desprender puedes de ello. parar, exacto. Sí, Y al entiendo. mismo tiempo también ves que es como un mecanismo que se pone en marcha. Un Sí. mecanismo que es como automático, que estás tú y está ahí eso, pum, pum, pum. A ver, sí, creo que entiendo lo que estoy viendo algo, pero no sé cómo expresarlo. Mm. Las emociones, los estados emocionales son efímeros, siempre. Son cuando hay identificación en un estado emocional. Esa es una buena pregunta y creo que tiene relación con lo que planteas. Cuando hay identificación en un estado emocional, cuando hay inconsciencia, pero voy a explicar de cómo sucede, ¿sí? Voy a suponer que soy un pianista y tengo que dar un concierto. Tenía de hecho una amiga pianista y me decía siempre, mira, no importa los años que yo tenga dando conciertos, siempre, siempre, siempre que voy a dar un concierto tengo miedo. Mi mente se alborota. Entro en un parto. No lo puedo evitar. ¿Sí? Entonces, ese es un estado emocional, pasajero como todos los estados emocionales. ¿Será que ella está dormida? No, no porque ella sabe, ha identificado la razón de lo que le sucede. No es inconsciente, no es inconsciente. Si ella fuera inconsciente, el miedo que siente se apoderaría de ella y la llevaría a hacer cosas que ella no puede controlar, como una compulsión. Pero ella sabe exactamente que es una situación efímera, que no puede evitar, ¿sí? Entonces es totalmente consciente de lo que está pasando. No hay identificación. Ella está parada en la tormenta y se queda quieta. Permite que pase porque las tormentas pasan. Y pasa justo en el momento en que empieza a tocar la primera tecla. Todo eso se convierte en amor. Todo ese miedo se convierte en amor.
pero es un miedo consciente. Ella ha identificado por qué es, porque se está entregando a lo desconocido. No tiene el control de lo que va a pasar. No importan los años que haya tenido estudiando piano, no importa. Siempre va a sentir eso, porque, porque eso es ella. Ella es el amor, dándose, ¿sí? No me vengan con esos cuentos espirituales, no estoy hablando de Paqui, ¿sí? De que porque estoy iluminado no tengo temor. Todo el iluminado, todo lo experimenta. Lo que pasa es que es consciente de lo que está experimentando y no se identifica con ello. Entonces se vuelve un propulsor, una máquina de transformación permanente. Y por supuesto, ese temor vivido en paz, en conciencia, lleva, no interrumpe la paz. Después del concierto, llega otro color emocional, pero es que la iluminación no es buscar una emoción duradera, porque eso no existe, agradable y duradera, eso no existe. La iluminación es vivir en conciencia de lo que es. Hay temor, hay alegría. No me engaño, no me identifico con ello. Sé por qué está el temor ahí, pero no hago nada. A veces no pasa y pasa es cuando hay entrega. En el caso de ella, la entrega comienza con el momento en que toca el piano y eso se convierte en amor. Sí, porque ella es eso. Tú eres el amor. ¿Que por eso nunca vas a sentir miedo? No, no, no. Por supuesto, no eres una pianista. Cada forma es diferente. Cada forma es diferente. Entonces, ahí no hay identificación, porque hay conciencia de lo que es, de lo que está pasando. Hay total conciencia y entrega y amor, ¿sí? Pero no es que se sienta rico, ¿sí? ¿Sí? El universo es como un corazón. El movimiento del corazón de un lado hacia el otro, la dístole y la diástole, ¿sí? No es algo en el universo relativo donde todo cambia, más las emociones, ¿sí? Es como un corazón que está vivo, pero es totalmente consciente, no está dormido. Cuando digo que no está dormido, no está identificado con el miedo, porque en el momento en que haya identificación con el miedo guía la acción y me olvido de mí mismo como el ser que soy. Caigo en un sueño donde el protagonista es el miedo, ¿sí? Quedo dormido y quien actúa es el miedo. Esto lo pueden ver en los personajes de Shakespeare. Hamlet está poseído por la ira y el resentimiento. Esa mente-cuerpo está poseída. Quien actúa es la ira y el resentimiento. Y eso lleva a la destrucción porque el ego es destructivo.
Digamos, él no puede dar un paso atrás. Lo bello lo magistral de Shakespeare es que se da cuenta. Entonces puede hablar de ello como si estuviera fuera y puede mostrarlo en Hamlet o en cualquiera de los personajes. El mercader de Venecia está poseído por la avaricia. No es él quien está actuando, es la avaricia y a veces el odio. Pero él no es eso. Pero eso es lo que actúa a través. ¿Por qué? Porque está identificado. Está identificado, está dormido, está viviendo un sueño como si fuera real. Cuando un personaje cualquiera, cualquier forma humana pasa por un proceso de desidentificación, es muy confrontante porque tiene que ver aquello que lo poseía, casi como un espíritu, solo que no tiene entidad propia, porque es solo un pensamiento y una emoción con los cuales la mente-cuerpo se identificó, se definió, como si yo fuera esa ira y ese resentimiento. ¿Sí? Entonces, no lo puede ver en la distancia mientras está identificado, no lo puede ver, lo padece, lo sufre. Eso es el sueño, eso es el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, sí, sí, ahí hay que diferenciar que los ejemplos que he dado pueden que sean diferentes a lo que tú mencionas en la pregunta. Cada identificación es única, Claro. ¿sí? No acaba nunca. No puedes tener una regla. Eso dice en la Biblia que el diablo es legión. Sí, Pero mira, realmente la única, realmente la única identificación es la que hay ahora, si es que hay alguna, ¿sí? Y aparentemente tendría uno que luchar con cada identificación que va surgiendo. Si se está en estado de presencia, nunca se plantea la cosa de esa manera, porque no existe sino este momento. Si estoy identificado, si el temor me posee, obviamente es en este momento que puedo verlo o no verlo, ¿sí? Por eso está la indagación. No necesitas cortar todas las ramas del árbol, destruir todas las identificaciones posibles. Eso es un planteamiento de la mente que quiere controlar y no está mal, ¿sí? ya no. La única y la raíz de todas las identificaciones es la sensación de carencia, de separación. Podemos llamarla separación, ¿sí? Pero carencia o necesidad es lo mismo, ¿sí? Es de que he perdido la conexión con la fuente, ¿sí? Entonces, hay que ver esto muy bien, hay que ver esto como lo que es. Es muy difícil hablar de identificación
porque cada identificación es un registro único, ¿sí? De la separación, de la única separación. De la creencia o de la aparente separación, que no existe, ¿no? Hay una cuestión que sí quiero volver a subrayar. En el caso del ejemplo que daba del miedo de la pianista, no hay separación, porque hay conciencia. Ella es eso, ¿sí? Ahora bien, ella es eso plenamente y hay total entrega. Si ella no quiere controlar el miedo que llega y se bebe unas copas para mitigarlo, eso es otra cosa. Si lo hace para mitigarlo, para controlarlo, entonces el miedo ya hizo de ella su presa, ¿sí? Y comienza el sufrimiento. El sufrimiento muchas veces surge porque no hay una apertura a lo que es. Entonces buscamos subterfugios, ¿sí? No sé si quieras agregar algún ejemplo, Paqui, para aterrizar un poquito más a lo que quieres preguntar. Pues claro, con el ejemplo se entendería un poquito más, claro, la cuestión. Salgo con un chico que vive a muchos kilómetros. Entonces yo soy mucho más, llamo más, me preocupo más y él pues es más frío, se preocupa menos, me llama menos. Entonces yo a veces me enfado y le exijo, empiezo a exigirle. Entonces me estoy aguantando el exigirle y he notado que eso crea pues por dentro, me he dado cuenta, ¿no? Que, que hay ahí un miedo a perder, a que miedo a ser abandonada, y lo he enlazado con mis miedos de la infancia. Eh, no sé, entonces yo digo, a lo mejor me di cuenta del barullo mental, no lo podía parar, eh, y dije, bueno, me rindo. Y posteriormente, pasadas las horas, seguía, pero yo digo, bueno, no puedo hacer nada. Hice la indagación, ¿quién es ese yo? Todo se fue, llegó el silencio, pero un silencio que estuve media hora esperando a una amiga que había quedado para cenar y es que estaba tan a gusto. Dije, es increíble, ¿sabes? Así ocurrió. Pero claro, vi que la cabeza se pone como loca, quizá porque tenga un condicionante de miedo a la pérdida desde el pasado. Por eso te decía que no solamente hay que ver la locura, sino si hay que comprender eso de dónde viene. No hay que comprender nada de dónde viene, pero si No, aparece la comprensión está bien, si no aparece no importa. apareció la comprensión, pero posteriormente, una vez que dije me rindo, es que, y luego apareció la indagación, Ok, me senté, sí. que, claro, ¿quién soy yo? Y eso, no sé qué pasó, dentro, y se creó un silencio, desapareció todo. Mi actitud a partir de ahí es que desapareció todo en mi mente. Me preguntaron, ¿qué tal estás? Digo, pues muy bien, es que no tengo ningún problema. O sea, y te das cuenta ahí verdaderamente cuando llega ese silencio, la locura que vives cuando aparece el condicionante, el mecanismo, la identificación, ¿sabes? Ok, sí, No sé si me habéis entendido mejor. Es que hay veces que da vergüenza explicar exactamente el ejemplo, pero es como mejor se entiende lo que le ocurre a la persona. Vamos, lo que ocurre. sí.
Si date cuenta, quizás te diste cuenta en su momento que todo eso era una historia, un relato, Sí, la mente se cuenta de esa historia. Y en el momento en que te desconectaste cuando indagaste, quedó atrás. increíble. Eso está claro, increíble. O sea, fue real. O sea, es que desapareció completamente. Y me ha quedado, no sé si fue posteriormente cuando me apareció la comprensión, por eso te decía, no solamente hay que verlo, luego sales cuando puedes y sales. Bueno, eso ya lo dejamos en manos de lo que tenga que ser. Una cuestión y es no crear un relato a partir de ello, ¿no? No, tampoco yo, no, ha sido muy cortito, simplemente pues que había un miedo al abandono, entonces la persona se siente como le da miedo, quiere mm, que la otra persona responda a la situación como yo respondo, pero las personas somos diferentes. Ok, pero eso ya es un comentario sobre el relato, ¿no? Sí, claro. Luego la mente quizás se aprovecha y después de todo lo que ocurrió, pues la mente tiene un relato, claro, sí, pero yo estoy muy tranquila. O sea, Por mi ejemplo, actitud es voy a poner una totalmente madre con su, desapegada. ¿Cuál? una madre con su hijo, que el hijo viaja a otro país y no la llama y ella quiere llamarlo. Ella puede ver que la que quiere llamar es la madre que hay en ella, no ella. Ah, Eso es ya, ya, conciencia, ya, ya, eso es ya, 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 conciencia. ya, 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 Cuando ella se ya, identifica con la madre, eso es inconsciencia. lo entiendo. Ya, ya, pero es que El hecho de ser, cuesta. el hecho de ser no quiere decir que yo no vea la madre que hay en esta, o el padre que hay en esta forma. Lo veo, veo que se preocupa, lo veo. No hay identificación. Cuando me abandono a esa identificación de padre, entonces empieza la inquietud y la necesidad de una respuesta y el agobio Sí, sí, porque no sí. responde. Entonces es ahí como tú compartías, donde pudiste ver, bueno, ¿quién está sintiendo esto, pensando esto? Yo. Uf, ¿Dónde está ese yo? No está en ninguna no parte. estaba, No está en la no historia estaba. que me cuento. No está en este momento, no está en este cuerpo. En la historia están los roles, padre, hija, sobrino, trabajador, empleado, jefe, todo, todo eso. ¿Sí? Y se suelta por sí mismo. Sí, ¿Ok? sí, sí, sí. Bien, gracias por tu compartir, Paqui. Gracias. Gustavo, Sí, había bajado la mano porque de alguna forma creo que has llevado a lo que iba a preguntar. Cuando Paqui ha dicho que al mirar hacia adentro o al mirar quién estaba contándose esa historia desapareció el problema. Realmente ahí fue un asunto de atención, ¿no? Cambió la atención de sitio y cambió todo. Pues, Puede ser que sea pero se todo al instaló el final. silencio, se instaló el Sí, silencio. el Eh, cambio fue la atención, Sí, puede ser. puede ser. Lo que pasa que en los momentos de vorágine de ruido eh, no lo pude hacer. Pues Tuvo que la pasar unas atención, horas, la atención está en la vorágine. claro, ya. Cuando lo vives, desde Pero luego, no, no afirmo, más bien pregunto, ¿no? Si al final ¿preguntas? lo que subyace sí, es la atención, ¿no? El cambio que hubo ahí entre la Paqui en la tormenta con una cáscara de nuez y la Paqui en la paz, ¿no? Fue el cambio de atención, Sí, es pregunto, la ¿eh? atención, porque
La atención dirigida hacia la historia o hacia algo externo es la atención Sí, volcada sí, está hacia claro, un objeto, está claro. pero la atención hacia adentro es la indagación. Uf, ¿Quién, quién cuenta esta historia? Yo. ¿Dónde está ese yo? No hay una referencia objetiva de la existencia de un yo. No es este cuerpo. No es la historia que me cuento porque es pasada. Tampoco la expectativa de un futuro. No hay una referencia de un yo. Entonces, la atención en la indagación, la atención dirigida hacia adentro. No es una técnica. no, Ya lo hemos hablado en otra ocasión, ¿no? Mm, sí. Pero aun no siendo una técnica, sí parece que tenemos un control sobre la atención. El ego cree eso y de esa manera va a esterilizarla y va a convertirla en una técnica. Cuando la convierta en una técnica, no va a llegar el no silencio. funciona. Es espontáneo. Eso es muy bello, muy bello. Porque si tú tuvieras el control, serías responsable o culpable de no estar atento. Pero solamente estás dispuesto y sucede, y sucede. En cualquier momento. Como ya habíamos comentado en otra ocasión, el Mm. ego normalmente cuando descubre ese silencio, eh, cree que por fin halló una técnica y, y fue precisamente Paqui la que nos compartió en otra ocasión algo parecido. Entonces lo coge como una herramienta que él puede controlar. Ahí ya no, el silencio no llega. ¿Sí? En otras palabras, es la mente diciendo esto es. Ahí lo perdió. Sí, Pues justo te iba a preguntar por ahí. Qué bien. claro, claro. Yo Puede me di llegar cuenta, a la Porque sensación de que no es justo. parece que hay una línea muy sutil y lo mismo es abismal entre la atención y la disposición. Porque cuando la mente, fíjate, cuando la mente dice esto es, en ese momento lo perdió porque dejó de estar dispuesta. Ya cree poseer algo. Si está atenta y se da cuenta de que lo agarró cuando dijo esto es, si está atenta y se da cuenta, no ha pasado nada. El problema es que a la mente le gustan los dulces. ¿Sí? Y cuando dice esto es, se va contenta con su dulce a la casa. Y lo que se le viene encima es la decepción. ¿Sí? Porque cuando dijo esto es, si hubiera estado atenta, se hubiera dado cuenta de que estaba dispuesta con las manos extendidas. Cuando dijo esto es, dejó de estar dispuesta y lo agarró. Si siguiera atenta, se hubiera dado cuenta de eso. ¿Sí? Cuando lo quería agarró, lo leer, perdió. El ego dice, no es justo, no es justo. ¿Sí? En este caso mi ego no piensa en justicia, ¿no? Piensa
Y a lo mejor es mi mente, ¿no? ¿Qué se me está escapando en medio? Que lo Así, entiendo, eso, que lo ahí está. entiendo, pero me falta la guinda del pastel. Me falta la guinda. Eso, ahí está todo, ahí está todo. Tú puedes despertar ya, si lo ves. ¿Lo ves? Cuando dices, me falta algo, algo se me está escapando. Eso es la creencia de que lo puedes encontrar y poseer. Ya lo perdiste. ¿Quién está esperando algo que le falta? Pues el yo que cree que le falta algo. No te falta nada. Sí, no falta nada. ¿Cómo le va a faltar algo al ser? Que ya es. Y cuando la tendencia humana es muy mental, siempre me falta entender. Quizás entender algún concepto. ¿Sí? No sé, no. Entiende un concepto y lo coge como un dulce y se va contento. Pero no, disposición. Disposición. Incluso cuando digo me falta algo, si lo veo solamente y veo todo lo ilusorio que es, no pasa nada, no ha pasado nada. ¿Sí? Que realmente ya eres. ¿Cómo puede faltarte algo? Es imposible. Es la ilusión del buscador, es la identidad del buscador. ¿Sí? En este momento se puede deshacer totalmente, si lo ves. Por supuesto, no hay alguien que lo vea en el sentido de que hay alguien que lo pueda ver para controlarlo. No, ¿sí? Porque ¿quién controlaría? El ser ya es. Eso no necesita control de nada. Ya es. Pero Esto es más es muy fácil. bello porque Sí. no se trata de que no tengas pensamientos grises o que no tengas pensamientos inadecuados. No, 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 no. Todo está permitido, todo. Incluso el pensamiento, me falta algo, me falta la, sí, el pastel, la corona, me falta ese pensamiento, todo está permitido. La única cosa es que lo veas como lo que es. Que llegó y mañana vuelve, no importa, lo puedes volver a ver. Es ilusión, es ilusión. No se trata de tener una mente prístina, santurrona, inmaculada, que nunca piensa nada, ¿sí? Eso no es la iluminación. Se trata de ver la falsedad como falsedad y la verdad como verdad. Siguen llegando emociones, porque eres humano, estás en una forma humana. Siguen llegando pensamientos, porque eres un ser humano. Iluminarse es ser totalmente el ser humano que eres y ser consciente de ello, ¿sí? Entonces puedes ver toda tu humanidad, el resplandor, el florecimiento, la expresión singular de toda tu humanidad, que es emocional, que hay un cuerpo,
que hay pensamientos. Todo el registro fabuloso, hermoso, de todo el color emocional de un ser humano, que puede ir desde el odio hasta el amor, desde la furia hasta la ternura, ¿sí? Pero la diferencia donde está en que lo ves, eres consciente, ¿sí? No hay identificación. Entonces, no sucede, pues sucede en las tragedias de Shakespeare, en algunas, ¿sí? Que la identificación es un proceso, un mecanismo que anda solo y te lleva a la destrucción, ¿sí? Y eso, hasta eso es maravilloso, porque para muchos esa destrucción ha sido el punto de quiebre, ha sido el punto donde han tocado fondo. Entonces, es perfecto. También si hay identificación y ese mecanismo de pone en marcha y mueve, sí, en algunos casos se ha dado, ¿sí? Han llegado hasta el momento en que dice el suicidio es la única salida, ¿sí? Y una voz aparece y les dice, les muestra algo. Y ¡pum! Hay un despertar espontáneo. Entonces, no hay ninguna equivocación en el universo, aún en la identificación. Si sucedió es porque tenía que ser así, ¿sí? Sí, la atención dirigida hacia adentro es el movimiento que puede hacer posible el ver, el romper la identificación, el verla. Porque la atención de la mente-cuerpo dormida habitual es dirigida a toda clase de objetos externos del mundo, principalmente sus pensamientos, identificada, machacando, machacando, machacando sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos. ¿Sí? Pero identificada. Tú puedes tener momentos en que llegan muchos, un número, un rebaño de pensamientos llegan a tu mente, pero los estás viendo. No hay identificación. Como el caso que mencionaba, sabes por qué llegan, estás alterada emocionalmente y llegan esos pensamientos, pero hay una distancia entre tú y eso. No hay identificación. Ahí cómo está actuando la disposición en ese ejemplo que pones. Es disposición a lo que es aquí y ahora. Si aquí y ahora hay que dar un concierto, es disposición a lo que es aquí y ahora. Y lo que es ese montón de pensamientos que llegan, ese temor, eso es lo que es, pero se los ve. Entonces, en el fondo de esa tormenta hay paz y esa paz te sostiene, sostiene a la mente-cuerpo. Es como estar en el centro de la tormenta, en el ojo del huracán. ¿Sí? Lo que es, lo que es. No se trata de prometerte que la vida va a ser una experiencia endulcorada, todo bonito, todo igual, dulce y bonito. No, ¿sí? Esas promesas de nueva era, no. Nada en la forma es permanente. Tu ser real no se encuentra en las formas.
Nada en la forma es permanente y el mundo de las emociones es cambiante. Todo el mundo de las emociones, todo el mundo de la forma es cambiante porque no es real, porque es un sueño. ¿Sí? Tu ser es permanente, no cambia. ¿Quiere eso decir que tu ser permanente, que no cambia, tiene resistencia ante las formas que no le gustan? Eso es posicionamiento, identificación con la forma. Eso es posicionamiento del ego, por darle una palabra, ¿sí? Solo quiero esto, ¿sí? ¿Sí? La vida es riqueza, ¿sí? En todo sentido. El sueño, la manifestación, el ser es uno, es permanente, no cambia, pero su manifestación es el mundo de lo fenoménico. Ahí todo cabe hasta el infinito y hasta lo que no conocemos. Inteligencia artificial, bla, bla, bla. Eso no tiene manera de detenerse, ni de saber qué va a pasar. ¿Sí? Es el sueño de del ser, la manifestación de lo no manifiesto. La mente quiere controlar eso. No es posible. Bueno, no es posible, entre comillas. ¿Sí? ¿Es posible ahorrar plata, comprarse un apartamento o un carro? Sí, es posible. Y la mente cree que ella lo está haciendo como una identidad separada que hace cosas por su cuenta. Es posible. Pero esa es la parte de la mente que es práctica, que es funcional. ¿Sí? Pero en definitiva no sabemos. No sabemos. Puede llegar un terremoto y todo el apartamento queda destruido. ¿Sí? Es decir, la aparente seguridad es eso, una aparente seguridad. No es que cuando me identifico en eso, por supuesto voy a sentir miedo. Ese es un miedo distinto al ejemplo que daba de la pianista. Ese es un miedo del posicionamiento, del miedo a perder, de estar separado. Ese es un miedo inconsciente, que ya estaba en esta forma mente-cuerpo y quizás no me había dado cuenta. ¿Sí? Ese miedo sí puede desaparecer, como cualquier, al verlo, solo al verlo. ¿Sí? Quizás me pasó inadvertido, porque hasta que no se pierde algo, quizás la mente no se da cuenta de cuán apegado estaba a ello. ¿Sí? ¿Te respondo en algo, Gustavo? Sí, sí. Lo único es que creo que tengo que seguir escuchando, porque desde un punto de vista intelectual lo tengo claro, pero está Sí, claro que sí, no, sí. porque sigue habiendo agua turbia, ¿no? Y a veces, como hoy ha ocurrido, no entiendo
no las confundo, ¿eh? La atención con la disposición, ¿no? Ah, pero venía teniendo últimamente muy claro la atención como clave de todo, pero no, lo es la disposición, ¿no? Y ahí es donde creo que No busques todavía la clave. tengo como, claro, a lo Estás mejor es buscando eso, la clave de todo. claro. Sí, mi mente está ahí rebuscando, me Fíjate, encanta, fíjate, puedes me identificarlo encanta. ahora. Mm. Estabas buscando Sí, la sí, clave de todo. Sí, es claro. la mente. Y de paso escribir un tratado sobre ello, sí, esa es mi mente, es lo que no puedo parar. ¿Sí? Pero claro, no buscar. Vale, entonces volvemos a la atención. La atención es la llave que abre todas las puertas. Siempre lo... Claro, ahí es. Sí, y lo he oído más Fíjate, veces, ¿no? cuando Es lo como, dijiste, atención. Wow, estoy buscando la clave de todo. claro, mi atención está yendo ahí a buscar una clave, Pero esa esa llave no que es abre una todas las atención puertas. dispuesta. Está buscando algo, Claro, tiene un motivo. Y siempre es obtener. Y no quería obtener la clave de todo si no sintiera que algo le falta. Todo es ilusión, todo esto es ilusión. Estará hasta donde tenga que estar, hasta cuando tenga que estar. No hay ningún problema, el ser no tiene ningún problema con nada. Que hay una tendencia mental fuerte en alguna forma, cuerpo, mente, cuerpo. Sí, es muy frecuente. María José, Pero quizá como se está hablando ahora, lo único que toca es poner la atención adentro. ¿quién es el que está buscando la clave? Yo. No es buscar la clave, sino que cuando uno de repente es consciente de la identificación, pues voltear la atención. La tiene fuera, pues digo, uy, identificación adentro. Sin volverlo un método, ¿no? ¿Quién está buscando la clave? Me refiero a Gustavo. ¿Quién está buscando? Yo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está ese yo? No hay un yo en ninguna parte. Esto es el fluir de la vida anónima, una sociedad anónima. Anónima. Yo le di un nombre, Rafael, pero no, ¿cómo? Yo no soy un nombre. No soy este cuerpo, ¿sí? No soy esa historia que me cuenta mi mente. Por supuesto, esa historia está, pero no soy eso. No soy eso aquí y ahora. Lo que soy tiene que estar aquí y ahora. Si no, no es. Entonces, partes del, ¿te diste cuenta? ¿Quién busca la clave? Yo. ¿Dónde está el yo? Esa es la indagación. ¿Sí? Pero bueno, vuelvo a darle la palabra a María, que también María José y después Paqui. ¿O querías? No, yo simplemente ha sido a raíz de, pues, de la conversación que estaba viendo ahora enfocado a la atención, no, no es ninguna clave, porque como bien dices, no hay que buscar ninguna clave, simplemente darse cuenta que la atención se está poniendo afuera y que te estás identificando. Y yo creo que, como has comentado otras veces, en ese momento ya se ha cazado, aunque no lo haga nadie.
Ya se ha casado. La identificación se ha identificado, valga la redundancia. A Se ver, ha visto, se ha visto la identificación. En el momento en el que te das cuenta que algo te está sobrellevando, porque es cierto que cuando sucede algo hay una reacción a una acción y el cuerpo reacciona ante sus tendencias y eso es espontáneo. Pero si te agarras a la reacción, pues entonces ver la identificación y ya está. ok. Aquí, No, yo solamente quería decir que no es que tú te rindas, es que te llega la rendición. No es que tú indagues, es que te llega la indagación. Es como una espontaneidad. Y ahí es donde yo he olido eso que no lo puedes hacer tú, que te viene de otro lado. Entonces es como si nada estuviera en tus manos. Llega un momento en que no tienes más remedio que rendirte, pero es que no es que lo hagas tú, es que hay una rendición porque dices, si es que no puede ser. Sin... tenemos conceptos. Atención, indagación. Hay que observar cómo la mente se posiciona en ellos, ¿cierto? Es un poco lo que ya hemos mencionado. Claro, porque si estoy buscando algo que es clave, entonces me va a posicionar, ese es el giro propio de la mente, que busca entender, Mm, ¿sí? mm. No se puede entender. Si lo entiendes, no es. Es loco, yo sé que es loco. Sí, 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 sí. Si lo entiendes bien, no es. Bueno, las cosas que ocurren con naturalidad no las entendemos o no las estamos entendiendo ni buscando comprensión, simplemente las dejamos fluir, sin Fíjate que prestarles no, atención. fíjate que no entendemos nada. Voy a darte un ejemplo, o voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un niño cuando le pregunta a su papá, ¿por qué existen los árboles? ¿Por qué mi mamá hace esto? ¿De dónde vienen los niños? ¿Sí? Están, a ver, hay muchas respuestas. ¿Por qué se caen las cosas al piso? Está la teoría de la gravedad. Es un conocimiento científico que explica la caída de los cuerpos. ¿Cómo hacen los pájaros para volar? Todo eso se puede explicar. Hay conocimientos. La ciencia, la tecnología, es el desarrollo de todo ello. ¿Sí? Pero si el niño sigue preguntando, llega a un punto en que no puede responder el padre. ¿Y quién hizo todo eso? Dios. ¿Y quién creó a Dios? No se sabe. ¿Y Dios es creado? No se sabe. Dios no es creado. ¿Por qué dices que no es creado Dios? ¿O por qué dices que es creado? ¿Quién lo creó? Y llega a un punto, estamos agotando la mente, estamos agotando la mente. Llega un punto en que la mente se agota y el padre tiene que decirle, mira, no lo sé, así es, ¿sí? Porque no lo sabemos, no se puede entender. La capacidad de la mente es entender fragmentariamente cosas del universo, elaborar conocimientos para aplicarlos a cosas funcionales, crear un puente, una hidroeléctrica, ir a la luna, gracias a la física, a la matemática, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que lo sabemos. La mente no lo puede entender, no lo sabe.
Si el niño siguiera preguntando hasta las últimas consecuencias, el padre resultaría siendo un maestro de Advaita Vedanta y tendría que decirle, mira, es como es. Es como es. Cáncer, cáncer. ¿Por qué a mí y no a otra persona? ¿Por qué a mí si tal cosa? Entonces la mente busca explicaciones. Las va a encontrar porque las busca, pero realmente porque sí. Si quiere hacerse terapia 50, 20 años para encontrar una buena razón acerca de por qué sucedió en esa forma cuerpo y encontrar el antecedente de la historia de cómo, puede crear un relato, ser fiel al relato, hacerse psicoanálisis, lo que sea. Puede sentir que le va a ayudar, pues siempre va a decir que le va a ayudar. ¿Cómo va a decir que no le ayudó? ¿Sí? Pero en últimas, ¿por qué a ella y no a ella? ¿Sí? Porque sí, no lo sabemos. La mente no tiene respuestas. Solo tiene la capacidad de categorizar el mundo, controlarlo hasta cierto punto en cuestiones fenoménicas relativas. Eso es lo que se llama la mente funcional, la mente práctica. ¿Sí? Y es excelente haciéndolo. Pero últimas respuestas no tiene. Ahora bien, si yo quiero aferrarme a una historia para explicar el por qué me dio cáncer, pues la voy a encontrar y voy a tener éxito haciéndolo. Porque es lo que quiero, porque es mi anhelo. ¿Sí? María creo que levantó la mano, pero María, no, no recuerdo, hay varias Marías. La tengo levantada. Yo no sé si quiere hablar No sé alguien si más. fue María del Prado o fue María, alguna María levantó María la de Alcoy. Pues, bueno, si la ha levantado que diga algo, ¿no? Que está ahí, Bueno, de no, cuerpo presente. o María José. me- No sé. yo Adelante pues la sería, María que levantó la mano. ¿quién? ¿Yo? ¿Hablo yo? ¿O serías tú? No sé. Pues he sido yo. Yo antes la he levantado y la he bajado y ahora la he vuelto a levantar. A colación de lo que estabas comentando ahora, de que realmente si la mente quiere buscar una explicación, claro que la va a encontrar. Pero eh, dentro del mundo, pues muchas veces, eh, desde mi punto de vista, pues a lo mejor tener más comprensión suaviza la vida. Sí, es un consuelo. Y claro, y esa Consuelo comprensión, porque te pues hace creer que puedes controlarlo de alguna manera. ¿Sí? no hay control. Yo simplemente siento cuando, conforme hay más comprensión, pues que también todo va afectando menos, porque te das cuenta de que no hay ningún control. No te entendí. Pues Ah, cuando hay parece, comprensión, aquí cuando hay en esta comprensión, sí. experiencia, parece que conforme se comprende más o se cree que se comprende más, pues como que las cosas afectan menos, pues porque como has comentado antes, es que no está bajo nuestro control. Y porque al final te das cuenta que lo que hace el otro, como comprendes que no hay nadie,
pues que toca que tenga que ser así, porque en esa forma hay otra comprensión diferente que le hace estar más identificado. Entonces, como que te toca menos. No quiere decir que no te toque, porque mientras exista la idea de que estás identificado con el cuerpo, siempre te va a llegar el momento en el que algo te toque bastante, ¿no? Pero parece que conforme hay más comprensión, todo te va tocando menos, debido Ya, a esa comprensión. No sé si sí. es posible eso. Estás preguntando que si entre más comprensión hay, Sí, más, ¿más qué? Menos te afectan las cosas, Sí, menos identificación, interpreto yo. claro, claro. Es diferente. Menos te afectan es distinto a menos identificación. Pero yo creo que van de la mano, porque si tienes más comprensión, Mira, te hay dos identifican cosas. menos. Puede que vayan de la mano, pero hay dos cosas. Entre menos identificación con la historia, puede que haya una historia de un músico con algunos problemas, etcétera, etcétera, le sucedieron tales cosas, comprendió que esa tendencia tenía unas características peculiares, comprendió, ¿sí? Pero no hay identificación con la historia. Entonces esas características y esas tendencias continúan debido a esa comprensión, ¿sí? No hay identificación. El músico continúa con sus tendencias y con esas comprensiones que tuvo, ¿sí? Acerca de su mente-cuerpo. Identificación es cuando lo que soy es esa historia. Entonces, la comprensión es algo que me define. Y la historia que me cuento me define también. Me define como lo que soy. La comprensión me define como un personaje identificado. En el caso de la identificación, ¿sí? Digamos, si llegan unas comprensiones, unos aprendizajes en el proceso de estudiar música y él tiene esas comprensiones, pero y hay una historia de ello, pero no hay identificación con la historia, entonces no hay un yo, ¿sí? No hay un yo. Es la vida misma expresándose a través de su mente-cuerpo como pianista. Si, si, si esa historia es lo que me define, entonces nunca hay un yo, nunca hay un yo, pero creo que soy yo eso, Sí, sí. pero creo que yo soy eso. Entonces hay identificación, ¿sí? Sí, Y pero quizá las historias todas varían en la forma, ¿sí? sí, las historias cambian, pero puede ocurrir, al menos aquí ocurre eso, que se va observando que a medida que hay como una mayor comprensión o se cree que la hay, Bien, diferente a lo que planteaba ahora. mm, Y yo, si esta mente-cuerpo se identifica con su historia y tiene problemas en el pasado que no ha resuelto,
y necesita comprenderlos. Y entonces se encuentra con el psicólogo le da una explicación. Va a sentir que eso no le afecta tanto. Eso, Sin embargo, todavía hay un yo ahí. claro, claro. Hay una Pero puedes, en un yo separado que tuvo una historia con la cual está identificado. Lo que pasa es que la historia no le afecta tanto porque cree comprenderla o tiene una comprensión específica de ella, lo cual puede suceder, claro. o puede ser también que ocurra en un momento dado que uno esté observando desde fuera el devenir de ese personaje y comprenda la evolución del personaje, pero que interiormente uno sienta que no es el personaje, sino que le está tocando vivir, experimentar dentro de esa forma. Sería como un yo que comprende al yo. No sé si... Mira, si ese afuera se da desde una comprensión, no. Desde una comprensión mental, no. No. Voy a darte un ejemplo. Pero el caso, si se da desde el no saber nada, sí. El ejemplo que voy a dar es el siguiente, el de Sócrates. Sócrates dijeron, usted es el hombre más sabio de Atenas, dijo el oráculo. Esa es una comprensión que está fuera de él. ¿Sí? Él no la aceptó. Si la hubiera aceptado, no, porque es mental, no es real. Él no la aceptó. Si la hubiera aceptado de que es una comprensión fuera de él que se le dio y desde esa comprensión él comprende al personaje que es y todo lo que hace porque esa comprensión es verdadera, no. Hay identificación y está en la mente con algo que dijo el oráculo, incluso aunque sea verdadero. Y si él simplemente dice, bueno, el oráculo dice eso, yo no puedo decir nada al respecto. Bueno, ahora bien, por eso, si él no se identifica con el oráculo y se para en donde realmente está parado, entonces sí. ¿Dónde está parado él? No sé, nada. ¿Sí? Mm, 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 Porque ahí no hay identificación, solo está dispuesto. mm. Por eso nadie puede creer ningún relato, incluso siendo verdadero. Como terminó siendo paradójicamente. Que yo mismo me cuento que soy tal personaje y por eso tienen que suceder tal cosas y entonces yo desde lo que me cuento que tiene que ser, esto tiene que ser así. Eso es total ilusión. ¿Sí? Porque no estoy dispuesto, estoy
pretendo estar afuera, pero realmente hay un personaje ahí que cree ver el personaje. No. Pero si uno está dispuesto Pero si está a... parado en el no sé, muéstrame, eso es otra cosa. Eso es. Si uno está dispuesto ante cualquier otra persona, aunque nadie sea nadie, y ante esa persona surgen cosas porque uno se rinde y esas cosas pueden ayudar a otra, ahí No, no hay uno nunca identificación está dispuesto ante una persona. ante una persona que busca. La disposición es ante la verdad. Se puede reflejar en un niño, aparentemente en una forma cuerpo allá, ¿sí? O si lo quiere llamar persona, pero nunca es frente a alguien, es ante la verdad, ¿sí? La verdad de Sócrates es que no sé, ¿sí? Ahí hay rendición y también hay entrega.